Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucio Alejandro Zapata Puente, estudiante de enfermería. El día de hoy les quiero hablar acerca de las células efectoras del sistema inmune, de la respuesta inmune adaptativa, las inmunoglobulinas, qué función tienen, cómo es su estructura, la respuesta inflamatoria también. Pero antes de esto, antes de entrar al tema, quiero darles una breve introducción acerca de lo que se hablará. El sistema inmunológico es muy importante para combatir los agentes extraños que quieren entrar a nuestro organismo. Por eso también es importante conocer nosotros cuáles son las células encargadas de combatir y eliminar a estos agentes patógenos que nos quieren invadir nuestro organismo. También sabemos que existen dos tipos de respuesta inmunes. Una es la innata, que es la primera línea de defensa y no genera memoria. Y por otro lado tenemos la respuesta inmune adaptativa, que esta ya es específica y genera memoria contra dichos agentes patógenos. Los anticuerpos inmunoglobulinas, también conocidas así, son un conjunto de proteínas que se encargan de atacar a los antígenos. De las inmunoglobulinas existen 5 tipos: la IgM, la IgA, la IgG, la IgD y la IgD. Otra cosa es cuando una persona tiene una agresión en los tejidos del organismo, va a ocurrir un proceso llamado inflamación. Y aquí en esto yo les voy a explicar si es bueno o no es bueno, porque algunas personas tienen la ideología que la inflamación es mala y otras que es buena. Este proceso es una respuesta de nuestro sistema inmune para protegernos de agentes infecciosos. Bueno, comencemos con el primer tema del día de hoy, que son las células efectoras del sistema inmune. El cuerpo humano está expuesto a muchos microorganismos extraños, lo cual si alguno de ellos logra invadir nuestro cuerpo, se va a generar una respuesta de defensa contra dicho microorganismo que nos ha invadido. Para ello va a ser necesario de la ayuda de unas células con las que cuenta el sistema inmune, que el día de hoy les vamos a hablar de 5 de ellas. La primera va a ser los neutrófilos. Los neutrófilos son células más abundantes que hay en la sangre y polimorfonucleares. Miden de 10 a 12 micras. Su núcleo tiene múltiples lóbulos y su cromatina es bastante condensada. En el citoplasma se encuentran gránulos como los específicos, los ausurófilos y los terciarios. También en el centro se logran ver mitocondrias y el aparato de Golgi. Estas son células fagocíticas y forman parte de los glóbulos blancos, o mejor bien conocidos como los leucocitos. Estos se encargan de la destrucción de patógenos o moléculas que son ajenas a nuestro microorganismo. El neutrófilo va a rodear al antígeno formándose un fagosoma y va a comenzar la digestión con la activación de las oxidasas que están unidas a la membrana fagosómica. Después los gránulos específicos se fusionan con el fagosoma y liberan su contenido para formar un fagolisosoma. A este proceso se le conoce como la degranulación del contenido enzimático de los gránulos, mata y digiere al patógeno. Y los residuos sufren una excitosis hacia el espacio extracelular. Bueno, las segundas células con las que cuenta el sistema inmunológico son los monocitos. Los monocitos son producidos en la médula ósea roja y viajan por todo el torrente sanguíneo para migrar a los distintos tejidos como el hígado, los huesos, los pulmones, entre otros. Los monocitos son los glóbulos más grandes que hay en el torrente sanguíneo. Llegan a medir hasta 18 micras y son células fagocíticas con capacidad bactericida ante estímulos de sustancias químicas. Estos tienen la función similar a los de los neutrófilos, como los que les mencioné anteriormente. Dos de sus funciones más importantes son la fagocitosis de bacterias, parásitos, células dañadas o envejecidas, como los eritrocitos o el resto de tejido. La otra función es la presentación de antígeno procesadas al linfocito B y linfocito T. Los monocitos, después de estar 24 horas en el torrente sanguíneo, migran y atraviesan el endotelio hacia el tejido conjuntivo. Ahí experimentan cambios morfológicos y metabólicos, hasta que se transforman en un macrófago tisular funcional. Estos son estimulados por antígeno anticuerpo. Después de esto vierten el contenido de sus gránulos primarios y secundarios. Dentro del fagosoma liberan su batería. Además también se sintetizan complejos microbicidas dependientes de oxígeno o de radicales libres que actúan sobre las bacterias, virus y hongos. También se encarga de almacenar hierro de eritrocitos e incorporarlo mediante receptores de ferrina y transferrina.
células con las que cuenta el sistema inmune son los linfocitos B. Los linfocitos B son células muy pequeñas que llegan a medir de entre 8 a 10 micras de diámetro. Tienen grandes núcleos con abundante ADN en forma de heterocromatina. Estos no poseen orgánulos especializados y las mitocondrias, los ribosomas y los lisosomas están en un pequeño espacio remanente entre la membrana celular y el núcleo de estos. Los linfocitos B también pertenecen a los glóbulos blancos al igual que las otras células, como ya les había dicho. Son células que participan en el sistema de la respuesta inmunohumoral. Estos se caracterizan por la producción de anticuerpos que estos se encargan de reconocer y atacar a moléculas específicas para lo cual están diseñadas. La interacción receptor-membrana-antígeno desencadena una respuesta de activación en los linfocitos B, de tal manera que estas células proliferan y se diferencian en células efectoras o células plasmáticas, capaces de secretar al torrente sanguíneo más anticuerpos como el que reconoció el antígeno que disparó la respuesta. En la respuesta inmunohumoral los anticuerpos son efectores y así los antígenos pueden ser eliminados de distintas maneras por medio de la activación del complemento. Cuando el antígeno es toxina, el anticuerpo se le une para evitar que tenga contactos con otros componentes celulares del hospedador. Y también los anticuerpos pueden formar agregados que son reconocidos por células fagocíticas. Las otras células que también forman parte del sistema inmunológico son los linfocitos TH. Las células TH en conjunto con las células B tienen un papel muy importante en el sistema inmune adaptativo. Su función de estos es la secreción de citocinas y quimiosinas que activan o reclutan a otras células esenciales en respuesta a agentes extraños. Las células TH1 median la respuesta inmune contra agentes patógenos intracelulares. Las principales citocinas liberadas por las células T son el interferón gamma, que se encarga de la activación de macrófagos y en consecuencia aumentos de su actividad microbicida. La linfotoxina alfa traza el desarrollo y el progreso de la esclerosis múltiple interleucina es importante para las células T CD4 positivo. Los linfocitos TH o cooperadores, como también se les conoce, son células que en conjunto con las células B tienen un papel muy importante en el sistema inmunológico. Su función es la secreción de citocinas y quimiosinas que activan o reclutan a otras células esenciales en respuesta contra agentes extraños que han entrado a nuestro cuerpo. Las células TH1 median la respuesta inmune contra agentes patógenos intracelulares. Las principales citocinas liberadas por estas células son el interferón gamma, que se encarga de la activación de macrófagos y en consecuencia el aumento de su actividad microbicida. Otra citocina que libera es la linfotoxina alfa. Traza el desarrollo y el progreso de la esclerosis múltiple. Y por último tenemos la interleucina, que es importante para las células TCD4 positivo de memoria. Las últimas células efectoras de las que les voy a hablar son los natural killer. Estos se consideran un tercer tipo de linfocito, ya que pertenecen al sistema inmune innato, ya que su función la ejercen de manera inmediata y de forma natural. Estas células provienen de la médula ósea y se encuentran en la sangre y en el tejido linfático, especialmente en el vaso. Se caracterizan morfológicamente por ser mayoritariamente linfocitos grandes con gránulos citoplasmáticos. La función de los natural killer es reconocer y matar las células del cuerpo que han sido infectadas por un patógeno. Además, también pueden reconocer y destruir células tumorales. Las sustancias que secretan cuando se activan son el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, el factor estimulante a colonias de granulocitos y monocitos, que también son de gran importancia en la proliferación, diferenciación y activación de otras células y regular la respuesta inmune. El siguiente tema del que les quiero hablar es de la respuesta inmune adaptativa. ¿Qué es la respuesta inmune adaptativa? Es un mecanismo de defensa específica frente a un microorganismo o sustancia extraña en nuestro cuerpo. Esta se va a generar cuando una respuesta inmune se incrementa tras exposiciones repetidas a una misma sustancia. Cada molécula o agente extraño que es reconocido específicamente por las células que contiene nuestro sistema inmunológico. Otra cosa de las que les voy a hablar es del procesamiento y la presentación del antígeno. La presentación del antígeno está mediada por las moléculas de MHC1 y MHC2.
que se encuentran en la superficie de las células presentadoras de antígeno. Estas moléculas comparten una función similar y pues es la de presentar pequeños péptidos en la superficie para que puedan ser reconocidos por los linfocitos TCD8 positivos o citotóxicos y también por las células TCD4 positivas de helper o cooperadoras también conocidas. La diferencia estriba entre la procedencia del péptido. Para la clase 1 son los péptidos intracelulares y para la clase 2 son los péptidos extracelulares. Del siguiente tema del que les quiero hablar es de que existen dos tipos de respuesta, la respuesta TH1 y la respuesta TH2. La respuesta TH1 es mediada por las citocinas de la interleucina 2 y el interferón gamma. Ocurre en respuesta contra las bacterias intracelulares. Estas citocinas estimulan la diferenciación de TH1 al activar los factores de transición de TB. Este se considera el regulador maestro de la diferenciación TH1 y se induce en los linfocitos TCD4 vírgenes. En respuesta al antígeno y el interferón gamma, se activa el SAT1 y el SAT4. Este promueve entonces la producción del interferón gamma, lo que determina una asa de amplificación positiva que dirige a la diferenciación de los linfocitos T hacia el fenotipo TH1. La respuesta TH2 es dirigida por la citocina interleucina 4, que esta es producida por los mastocitos. Esto ocurre en respuesta a los alimentos y los alérgenos. La interleucina 4 estimula el desarrollo de TH2 al activar el factor STAT6 y junto con las señales del TCR inducen la expresión de GATA3, que actúa como regulador maestro de la diferenciación de TH2 y también aumenta la expresión de los genes de las citocinas interleucina 4, interleucina 5, interleucina 9, interleucina 10, interleucina 13, interleucina 25. El siguiente tema del que les voy a hablar es acerca de las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas también se conocen como anticuerpos, que son fabricados por los linfocitos B. Estas son células plasmáticas que colaboran con la defensa contra los antígenos que han invadido nuestro cuerpo. La estructura de las inmunoglobulinas o anticuerpos es parecida a las de una Y. La estructura de los anticuerpos contiene aminoácidos y carbohidratos y oligosacáridos. Los anticuerpos también poseen una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. También los anticuerpos van a poseer dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, de acuerdo a la secuencia de los aminoácidos en su estructura. Cada cadena va a tener una región constante y una región variable. La estructura de las cadenas pesadas es diferente para cada inmunoglobulina, pues hay 5 tipos de estas. En las cadenas pesadas también se encuentra una flexión o angulación llamada bisagra, que es la región de flexión de las cadenas. En las cadenas ligeras existen dos tipos, la lambda y la kappa. Un anticuerpo puede tener dos cadenas ligeras kappa y dos lambda, pero nunca una kappa y una lambda. A continuación les voy a mencionar las características de cada inmunoglobulina. La primera de ellas es la IgM. La inmunoglobulina M es un pentámero cuya cadena es pesada. Su peso molecular es alto, aproximadamente 900.000 kilodalton. La secuencia de aminoácidos de su cadena pesada es de 440 en la fracción cristalizable. Se encuentra predominante en el suero sanguíneo, representando de un 10 a un 12% las inmunoglobulinas. La IgM solo posee un solo subtipo. La IgA le corresponde la cadena pesada tipo alfa y esta presenta el 15% del total de las inmunoglobulinas. La IgA se encuentra tanto en sangre como en secreciones, incluso en la leche materna, presentándose en forma de un monómero o un dímero. El peso molecular de esta inmunoglobulina es de 320.000 kilodalton y presenta dos subtipos, el IgA1 y el IgA2. La inmunoglobulina G es la más variada y numerosa, posee una cadena pesada gamma y se presenta en forma unimolecular o monomérica. La IgG es la más abundante tanto en suero sanguíneo como en el espacio tisular. Cambios mínimos en la secuencia de aminoácidos de su cadena pesada determinan la división en los subtipos 1, 2, 3 y 4. La IgG posee una secuencia de 330 aminoácidos en su segmento de la fracción cristalizable y un peso molecular de 150.000 kilodaltons.
de los cuales 105.000 corresponden a su cadena pesada. La IgD es secretada y se produce como un anticuerpo monomérico cuando dos cadenas pesadas de la clase delta y dos cadenas ligeras de las inmunoglobulinas. Representa un 0,2% del total de las inmunoglobulinas y posee un peso molecular de 180.000 kilodaltons. Voy a hablar acerca de la función efectora que tiene cada inmunoglobulina. La primera es la IgM. Este anticuerpo es el primero en ser expuesto en la superficie de las células B. La IgM es el mayor anticuerpo y el primero en aparecer en la respuesta a la exposición inicial de un antígeno. El vaso donde se encuentran los plasmoblastos son los encargados de la producción de anticuerpos, en el lugar específico de la producción del IgM. Este puede conectarse al componente del C1 del complemento y activar la vía clásica llevando a la opsonización de antígenos y a la citólisis. La IgM se une a un receptor de poliinmunoglobulinas en un proceso que lleva a la IgM a superficies de mucosa como el lumen intestinal y la leche materna. La IgA, este anticuerpo causa citosidad mediada por células dependientes de anticuerpos de granulación de eosinófilos y basófilos, fagocitos por monocitos, macrófagos y neutrófilos. El desencadenamiento de la actividad de explosión respiratoria por leucocitos polimorfonucleares. Este anticuerpo es el más abundante en el plasma, creadas y liberadas por las células B del plasma. Tienen dos lugares de unión al antígeno. La unión de los patógenos mediada por IgG causa su inmovilización y conexión entre sí por la vía de la aglutinación. La opsonización de la IgG permite su reconocimiento e ingestión por células inmunes fagocíticas, llevando la eliminación del propio patógeno. Este también activa la vía clásica del sistema del complemento, una cascada de producción de proteínas inmune que elimina el patógeno. Además, también IgG se une y neutraliza las toxinas, desempeña un papel muy importante en la citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos y proteólisis mediada por anticuerpos intracelulares en los que se le une al receptor con mayor afinidad en humanos. La IgD, este anticuerpo se encuentra como superficie de los linfocitos B maduros, pero su función es desconocida hasta el momento. La respuesta inflamatoria es el último tema del que vamos a hablar. La inflamación es la respuesta de los tejidos frente a una agresión. Esta agresión puede ser causada por bacterias, traumatismos, toxinas, calor o cualquier otra causa. Las características y síntomas que presenta la respuesta inflamatoria es el calor, que es el aumento de la temperatura en el área afectada. El enrojecimiento, tono color rojo en el área afectada. La hinchazón es el aumento del volumen en el área que se afectó. El dolor es la respuesta a una lesión de las terminaciones nerviosas. Van a mandar un mensaje de dolor y es por eso que se siente. Pérdida o función es la limitación del movimiento causada por el dolor de la lesión. Los principales mediadores químicos que tienen la inflamación es la histamina. Esta proviene de los mastocitos y los basófilos. Esta se encarga de incrementar la permeabilidad vascular, la contracción de los músculos lisos y la producción de la quimiosina. Otra de los mediadores químicos es el 5-hidroxitriptamina. Proviene de las plaquetas y mastocitos. Esta se encarga de incrementar la permeabilidad vascular y la contracción del músculo liso. La siguiente es el factor activador de plaquetas. Proviene de los basófilos y de los neutrófilos macrófagos. Es un mediador de la liberación de plaquetas, incrementa la permeabilidad vascular, la contracción del músculo liso y la activación de los neutrófilos. Otro mediador es el factor quimiotáctico de neutrófilos. Este proviene de los mastocitos y se encarga de producir la quimiotaxis de los neutrófilos. La interleucina 8 proviene de los mastocitos y linfocitos. Esta se encarga de la localización de polimorfonucleares y los monocitos. La C3A proviene de la fracción del C3 del fragmento del complemento. Esta se va a encargar de la degranulación de los mastocitos y la contracción del músculo liso. La C5A proviene de la fracción C5 del complemento. Esta se va a encargar de la degranulación de mastocitos, quimiotaxis de los neutrófilos y macrófagos, la activación de los neutrófilos, la contracción del músculo liso e incrementa la permeabilidad vascular. Otra también es la bradiquina. Esta proviene del sistema de la quina.
Este se encarga de la vasodilatación, contracción del músculo liso, dolor e incrementa la permeabilidad vascular. Los fibropéptidos y productos de la fibrina provienen del sistema de la coagulación. Esta se encarga de incrementar la permeabilidad vascular, quimiotaxis de los neutrófilos y los macrófagos. La prostaglandina E2 proviene del ciclooxigenasa. Esta se encarga de la vasodilatación, potencializar el aumento de la permeabilidad vascular producido por la histamina y la bradiquina. El leucotrieno B4 proviene de la vía de la lipooxigenasa. Esta se encarga de la quimiotaxis de los neutrófilos junto al PGE2, incrementa la permeabilidad vascular. El leucotrieno D4 proviene de la vía de la lipooxigenasa. Esta se encarga de la contracción del músculo liso e incrementa la permeabilidad vascular. Eso fue todo de mi parte, muchas gracias. Solamente quiero dejar unos comentarios acerca de lo que hablé. Pues el sistema inmune en general es muy importante para los seres humanos, pues es el encargado de vigilar que no entren agentes extraños al organismo, y si estos logran entrar rápidamente, que el sistema inmune se active para eliminarlos. El sistema inmunológico tiene dos respuestas. La primera es la respuesta inmuninata, que es la primera línea de defensa, que esta no tiene memoria, como ya se los había dicho. Y la segunda es la respuesta adaptativa. Esta sí es específica y genera una memoria contra determinados patógenos. También conocer más a detalle todas las funciones que tiene el sistema inmunológico nos va a ayudar mucho a identificar los problemas de salud que nos toca atender a nosotros como pacientes. Por ejemplo, en una infección, conocer acerca del sistema inmune nos va a ayudar a saber qué es lo que está provocando la infección y saber de qué manera intervenir para eliminar esa infección. Eso es lo que yo pienso. Muchas gracias.